Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Nahuel de Bátimo. Soy estudiante del segundo año del profesorado de Matemática en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 42, Leopoldo Marechal. Gracias por mirar este video. Bienvenidos a todos los participantes que accedieron a mi presentación, por participar también del encuentro de educación matemática que organiza la Universidad Nacional de General Sarmiento. Para comentarle un poco, el Instituto 42 se encuentra en Argentina, provincia de Buenos Aires, en la localidad de Bellavista, y en el profesorado de matemática cuenta con turno mañana y turno vespertino, ¿sí? Con una duración de 4 años la carrera. Bien, pasemos a la presentación. Bueno, decidí poner como título Pandemia, oportunidad para repensar la enseñanza y el aprendizaje, ya que creo que por mis vivencias y reflexiones, creo que la pandemia en relación a la educación generó eso, una nueva forma de enseñar, de aprender, ¿sí? Por ende provocó el repensar estas cuestiones. Le presento un poco acá la estructura que va a tener mi presentación. Comenzaré hablando de las expectativas iniciales que tuve como estudiante, ¿sí? Antes de la pandemia. También le hablaré sobre las experiencias con dos materias particulares de la carrera, del segundo año del profesorado, tanto mía como de mis compañeros, ¿no? Las experiencias que encontramos como estudiantes. Y finalmente una reflexión personal sobre esta vivencia de lo virtual. Bien, expectativas iniciales. Llegó lo virtual, ¿no? Y con ello muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sentí? Curiosidad, inseguridad, resistencia a lo virtual, ¿sí? ¿Qué esperaba como alumno? ¿O qué pensé, no? Y en lo personal, desde antes de la pandemia, la palabra que apareció fue incertidumbre, por no saber un poco con qué me iba a encontrar este año, ¿no? Ya que, por ejemplo, el año anterior, en primer año de la carrera del profesorado de matemática, tuve que cursar las 7 materias que corresponden al primer año, encima trabajar también de noche, y aunque me costó llevarlo, pude lograr salir adelante en la presencialidad y cumplir con lo que requeriría la carrera o lo que requiere la carrera en un primer año. Este año arranqué con las mismas incertidumbres, ¿no? Ya que en el segundo año del profesorado son 9 las materias a cursar y tenía más o menos todo organizado, una estructura parecida o similar al año anterior, ¿sí? Más o menos el ritmo que iba a llevar. Pero bueno, llegó la pandemia y por el lado de lo laboral entré en licencia por ser factor de riesgo, así que llegó también lo virtual a la carrera. Y parte de esta duda que trajo la pandemia era, ¿se podrá enseñar y aprender de la misma forma que se venía haciendo en la presencialidad por medio virtual? ¿Qué iba a pasar con la organización presencial que había planificado, ¿sí? O que me había planificado yo con la llegada de lo virtual? Entonces, la incertidumbre también con respecto, como ya dije antes, a estas dos materias específicas, cálculo y geometría. Motivo por el cual elegí justamente esta para hacer mi ponencia, porque son materias cargadas con contenidos que necesitan tiempo, análisis, entonces la duda era mayor aún, ¿no? De qué pensaba o cómo iba a planificar las clases la docente, ¿no? De esta manera virtual. Y en este caso, ambas materias la da la misma docente. Entonces esto no sabía si era perjudicial o no, cómo se iba a manejar. Bien, con respecto a las experiencias, voy a empezar a contar un poco, a relatar un poco mi experiencia, la de mis compañeros, ¿sí? Las primeras semanas, tanto mis compañeros como yo, nos encontramos con esto que venía nombrando, ¿no? La incertidumbre de cómo será aprender en lo virtual por completo, al 100%. Y en mi caso, muchas veces que yo he criticado la enseñanza 100% virtual, ¿sí? Esto ya existía, pero yo siempre defendí, y lo sigo siendo aún hoy, la necesidad de un docente y una clase presencial. Pero más allá de eso, las primeras semanas en este nuevo terreno que nos planteaba la pandemia, de lo virtual, fuimos avanzando en las clases por medio de PDF, ¿sí? Que la profe armaba, compartía por medio de una plataforma. Eh,
ahí daba unas pequeñas actividades con preguntas para pensar, reflexionar, ¿sí? Y ahí íbamos construyendo conceptos y aprendizaje para luego institucionalizar ese saber particular en una clase por Zoom. Pero empezaron a ocurrir inconvenientes, ¿no? Entre mis compañeros, y me incluyo obviamente en el grupo. Por un lado, con algunos contenidos, en términos de tiempos, ¿no? Cada uno dispone no solo el tiempo diferente para sentarse a realizar las actividades, sino también el tema que tiene que ver con las inteligencias múltiples y los ritmos de aprendizaje que encontramos en cada sujeto, ¿sí? O en cada estudiante. A esto se sumó también el tema de esto de que ahora la escuela, el instituto, la universidad, entra a mi casa. Ahora el docente tiene acceso al interior de mi hogar. Y eso, en algunos casos, capaz que también intimida un poco. También surgió un problema, y no menor, que es la conectividad, ya que aún hoy nos encontramos en una brecha digital. Brecha que no solo incluye la imposibilidad de acceder que tienen muchas personas a un dispositivo tecnológico, también acapara la falta de acceso a una red Wi-Fi, por ejemplo. Y en este caso me incluyo yo, hablo desde lo personal. Por ejemplo, en mi barrio, todavía no existe una empresa que llegue con internet. Y en términos de datos de celular, a veces infiere también lo económico, otro tema más. ¿Y qué problema esto, no? Porque en la necesidad urgente de lo virtual, ¿sí? Por lo que nos hizo pasar esta pandemia, la falta del acceso a lo virtual se acrecenta en algunos casos. Pero bien, volviendo al tema de cómo fueron cursando esta modalidad virtual en estas dos materias particularmente, como medio se utilizó Google Classroom, que eso fue impuesto por el instituto, ¿sí? Para todas las carreras en común, donde cada docente, bueno, tenía obviamente su curso en determinadas clases. Por este medio se subían las actividades, se entregaban las actividades también y se hacían consultas. La profesora también añadió como otro medio, como otra posibilidad, de que los delegados de cada turno, el de turno de la mañana y el turno vespertino, puedan contactarla por WhatsApp ante cualquier consulta o inconveniente. Y se utilizó la plataforma Zoom para encuentros sincrónicos una vez por semana. En términos de materiales, ¿sí? Se usaron PDF, como ya lo dije, confeccionado por la docente, que incluían resúmenes o guías para poder abordar cada contenido. Y en los Zoom, la profesora compartía un PowerPoint para repasar las actividades que resolvíamos previamente en la semana, ¿sí? Y finalizaba institucionalizando ese contenido. También se utilizaron libros digitales para ambas materias, como apoyo y guía para ampliar la teoría necesaria y para obtener del texto de estos libros digitales algunas situaciones problemáticas para poder resolver. Obviamente, también teníamos la libertad nosotros de buscar en la web alguna otra información que considerábamos importante para apoyar la guía del docente. En ese sentido, la docente era flexible y nosotros podíamos apoyarnos en otros medios. Bien, con respecto a la modalidad del trabajo, más allá de esta flexibilidad y eso, teníamos dos formas. La parte asincrónica, la cual constaba, como ya lo dije, de actividades en archivos PDFs elaborados por la profesora, con actividades que tenían preguntas, repreguntas, ¿sí? Para realizar análisis sobre determinados contenidos. Ella lo colgaba en el Classroom y se entregaba por el mismo medio, y a veces, en vez de entregarlo por ahí, se corregía directamente en vivo por las clases de Zoom. Al igual que las consultas, que también se podía realizar en la plataforma, ¿no? En el Classroom. La docente también subía al Classroom las clases grabadas por Zoom. ¿Para qué? Para que aquel que quiera volver a acceder a ver la clase porque quedó algún contenido, no recuerda algo, lo pueda hacer, o aquel que no pudo asistir a la clase en vivo, pueda mirar la clase y ver el debate y todo lo que se analizó en ella. Por otro lado, tuvimos los encuentros sincrónicos, ¿sí? Una vez por semana por medio del Zoom. En esos encuentros, como ya dije, la docente compartió un PowerPoint y también los estudiantes teníamos la oportunidad de compartir pantalla con nuestros trabajos realizados en forma grupal y mediante el debate entre todos, las preguntas y repreguntas de la docente, se llegaba a un análisis más profundo y al finalizar la clase, la docente institucionalizaba dicho contenido con un lenguaje matemático apropiado, obviamente, y la teoría correspondiente. El trabajo grupal
y esto lo quiero remarcar, además de facilitar esto de que el estudiante y el compañero que no tenía conectividad, ¿sí? Incluía, porque la profesora permitió de que no hacía falta que los que no puedan conectarse a un Zoom, por ejemplo, estén presentes siempre y cuando trabajen en grupo. Entonces, no solo incluía a los compañeros con problemas de conectividad, sino que también enriqueció mucho el trabajo matemático que se realizaba en cada actividad. Para comentar un breve caso, hubo un caso particular del turno vespertino, donde un estudiante que no tenía conectividad llamaba por teléfono a otro estudiante cuando estaban las clases de Zoom en vivo y escuchaba a través del teléfono la clase, ¿sí? Y hacía preguntas a través del compañero intermediario, ¿no? El dueño del teléfono al que llamaba. Y eso fue algo muy positivo de ver y una gran muestra, ¿no? De que si se quiere, se puede. En términos de enseñanza, por esta forma virtual, la profesora se negó a hacer videos de tipo tutoriales, ¿sí? Estos videos donde, bueno, no quiso caer en lo tradicional, ¿no? En la enseñanza tradicional del repetir y aplicar fórmulas a 20 ejercicios repetitivos. En su lugar, optó por actividades de andamiaje, ¿sí? De enseñanza espiralada, esto de retomar lo que se vio para anclar lo nuevo, preguntas para interpretar, reflexionar, por ejemplo, no sé, analizando resoluciones. Eh, a medida de eso se llegaba, no sé, a una demostración que permitía llegar a una expresión matemática que luego se podía utilizar en situaciones problemáticas relacionadas también con el contexto y con la vida real, ¿sí? Que eso es muy importante. Se nos pedía que, además de eso, que las actividades sean justificadas y argumentadas correctamente, entendiendo de esta manera qué es lo que se hacía al resolverlas, ¿sí? Y que apoyándonos en la teoría pudiéramos justificar cada paso que tomábamos y cada debate que hacíamos en el grupo. El trabajo grupal, vuelvo a repetirlo, favoreció también en este caso, ¿sí? Porque como ya lo hablé, esto de las inteligencias múltiples, el llegar a un contenido por diversos caminos, eh, por ejemplo, por citar un caso, hubo uno de los trabajos integradores domiciliarios que tuvimos que entregarlo en forma de video y no en una hoja y escrito. Entonces esto de la flexibilidad también a la hora de elegir de qué forma uno entrega algo o qué herramientas utiliza, ¿no? También la profesora, para sumar a todo, realizaba algunos breves escritos de autoevaluación, ¿sí? Para que nosotros podamos autocorregirnos y luego poder ver los errores y despejar dudas en el Zoom, ¿no? En los encuentros sincrónicos. Yendo ya a la segunda parte del semestre, por ejemplo, el segundo trabajo integrador de ambas materias fue dividido en dos partes. Por un lado, una grupal, ¿sí? Que se entregaba por Classroom de forma creativa. Teníamos que pensar una forma creativa, ya sea por video, por PowerPoint, cualquier forma creativa a elección nuestra, nos daba la libertad de elegir nosotros la forma en que lo íbamos a presentar. Y luego sí una parte individual por medio del Classroom, que también se entregaba por ahí. Creo que, a pesar de todo, fue un año, ¿sí? Que además de lo virtual, la brecha digital y los obstáculos que fueron apareciendo, pudimos entre todos, ¿sí? Por medio del trabajo colaborativo, la relación entre alumno-docente y alumno-alumno, sortear todas las piedras que se nos pusieron en el camino. Por ejemplo, quiero mostrar un par de imágenes que muestran un poco todo esto que viene contando la forma de trabajar. Por ejemplo, ahí, bueno, pantallas compartidas por compañeros, los Zoom en vivo, los PowerPoint que la profesora compartía ahí en clase, consultas por Classroom, los videos que subía la profesora, consultas, respuestas también de la docente, ¿sí? La verdad es que fue un año positivo en ese sentido, que nos sirvió para repensar un poco la educación. Para finalizar, a modo de cierre y de reflexión, quiero pasar primero al qué me llevo como alumno. Como alumno me llevo ganas y ánimo y la idea de que sin vocación no se llega a ningún lado. Sin vocación no se pueden sortear los obstáculos que puedan aparecer en la vida, en el camino y en cualquier área. Me llevo un poco de luz en mi cabeza, en esto de que el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la pregunta y la repregunta, la retroalimentación entre el docente y el alumno, es importantísimo para una enseñanza significativa y para un aprendizaje significativo sobre todo. Me llevo un montón de herramientas para poder usar y aplicar a mis prácticas,
tanto en la carrera actual, como ya dije, estoy cursando el segundo año del profesorado de matemática de 4 años que son, y para las futuras carreras que decida hacer, me llevo y refuerzo la idea de que, a ver, nos tenemos que amigar con la tecnología, con lo digital, sí, porque son buenas herramientas para descubrir un mundo más de posibilidades. Siempre y cuando existe una intencionalidad didáctica en los usos que le damos a esta herramienta, obviamente, ¿no? Pero sí refuerzo la idea de que a la hora de enseñar y de aprender, la presencialidad es necesaria y el docente es necesario por sobre todo. No sería lo mismo el aprendizaje si no hay un docente ahí coachando, acompañando el proceso e interviniendo cuando debe intervenir. Por último, ¿qué me llevo como futuro docente? Lo mismo, herramientas para mis futuras clases, mis futuros estudiantes, y esta sensación de que debemos lograr ser un docente con flexibilidad cognitiva, un docente que no se estanca en el pizarrón y la tiza nada más, no se estanca en el parcial o en la evaluación donde la misma define cuánto sabe un estudiante, sino un docente que va por la evaluación formativa, que evalúa más el proceso de aprendizaje y acompaña el proceso. Un docente creativo, que pueda hacerse amigo de las herramientas que le propone el mundo y los estudiantes también, ¿sí? Y el contexto donde le toque trabajar, ¿sí? Porque todo influye. Y estas herramientas que van desde lo digital como también de la flexibilidad que debe lograr el propio docente. Un docente que no se ate a un solo camino, a un solo recurso, sino que provoque en los estudiantes no solo el deseo de ser alguien, de ser autónomo, sino que el deseo de seguir estudiando, que genere un aula segura para los estudiantes, que aprenda a trabajar con aulas heterogéneas, donde todas las inteligencias sean importantes, donde la opinión de todos sea valorada, donde el error sea común, y esto es muy importante, que el error sea parte también del y eje del aprendizaje, y donde haya un respeto entre todos los estudiantes. Un docente que tenga vocación y amor por la educación. Muchas gracias por la atención, por ver el video, ¿sí? Les dejo ahí mi mail para cualquier duda o consulta que tengan tanto sobre esta presentación, sobre como cualquier cosa. Gracias a la UNS por la oportunidad que me dio como estudiante del segundo año de profesorado de matemáticas, poder contar mis vivencias y reflexiones y por organizar estos encuentros. Creo que la virtualidad permitió también esto, ¿no? Que estos espacios que capaz que en la presencialidad no todos pueden asistir, hoy permita que se conecten de todos lados. Al Instituto 42, por ser parte de mi formación y brindarme oportunidades, a cada docente que me acompañó y acompaña, y como mensaje final, decirles que no todo está perdido, chicos. Que si hay vocación, amor y dedicación por la educación y por la docencia principalmente, no hay pandemia, virus ni nada que pueda detener a la formación de personas autónomas y de una educación sana y valiosa. Muchas gracias.